Hola a todos, yo soy Luli y les doy la bienvenida una vez más a este canal. El día de hoy vamos a hablar de las 7 eras de animación del estudio Disney. Vamos a hacer un recorrido por los 58 clásicos, desde el más antiguo hasta el más reciente, así que si te interesa este tema, quédate en este canal. Si estás nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. De cualquier forma, subimos videos todos los martes y viernes. Si no llega el día que estoy diciendo, llega al otro porque problemas de postproducción siempre. También les recuerdo que tengo Instagram, @DisneyHolica, tiene el mismo nombre que el canal. Me pueden seguir por ahí o mandar algún mensajito directo o comentario de foto. Siempre contesto si nos podemos mantener en contacto. Bueno, ahora sí, ¿cómo andan? Buen día. Y hoy es oficialmente buen día porque quiero que revisen la hora. No tengo idea si se está viendo. Es muy temprano en la mañana porque este es el segundo intento que estoy haciendo de grabar este video. Ayer lo grabé con un look casi similar y el audio nunca se grabó terrible. Así que toma dos. Bueno, como les acabo de decir en la intro, hoy vamos a hablar de las eras de animación de Disney. Sé que no es uno de los temas corrientes que tenemos en el canal, sin embargo, sí quiero que sepan con una mano en el corazón que las películas son mi punto fuerte, las películas de Disney, obviamente. Así que realmente el día de hoy y en el video de hoy me siento como pez en el agua o como Nemo en el agua y vamos a empezar. Antes de empezar les quiero aclarar dos cosas. La primera, voy a nombrar eras con rangos de años y posiblemente en ese rango nombre películas. Por ejemplo, en algunos voy a nombrar 3, pero eso no quiere decir que durante ese periodo de años Disney solamente haya hecho esas 3 películas o la cantidad que nombre, sino que eso se debe a que vamos a nombrar única y exclusivamente las películas creadas por Walt Disney Animation Studios. Es decir, que van a quedar de lado todas aquellas producciones como por ejemplo de Pixar y de Disney Toons. Esto se debe a que los clásicos son considerados únicamente los creados propiamente dicho por el estudio Disney. Así que sí, no es que Disney haya hecho 3 películas en 10 años, sino que todas las demás no pertenecen a Walt Disney Animation. La segunda cosa que quiero aclarar es que si es relevante a lo que estoy diciendo, voy a decir si la película tuvo éxito en taquilla o no, o si fue bien recibida por la audiencia. Sin embargo, me van a preguntar, ¿y si no estuvo bien recibida por la audiencia, por qué pertenece a un clásico? Porque tengamos en cuenta que uno cuando va al cine en el momento espera salir sorprendido, deslumbrado, hipnotizado con la película que acaban de ver. Sin embargo, una vez pasada esa sensación de querer que la película te envuelva por completo y te deje eufórico, pasa el tiempo y esa sensación se va desvaneciendo y lo que nos queda puede ser tranquilamente una historia súper apacible que nosotros disfrutemos constantemente y que las futuras generaciones sigan disfrutando. Entonces tengamos eso en cuenta, que los clásicos son algo que trasciende en el tiempo y no necesariamente tiene algo que ver la crítica con la cual es recibida. Sepan que estas clasificaciones están únicamente creadas por fans y Disney no ha confirmado ni negado estar de acuerdo con estas categorías. Vamos a empezar por la era dorada, que se extendió desde 1937 a 1942. Cabe destacar que en este momento, particularmente el estudio Disney no era tan conocido, pero Walt sí era considerado uno de los mejores animadores del país, y eso se debía por supuesto a los cortos animados y al mismísimo Mickey Mouse. Durante este periodo se han hecho 8 películas del estudio Disney. Esto se llama así ya que durante este periodo de años se creó el primer largometraje animado jamás inventado. Por supuesto fue el mismísimo Walt Disney quien logró esta hazaña con la película Blancanieves y los 7 enanitos. Esta fue oficialmente a nivel histórico y mundial el primer largometraje animado. Además era pionero con lo que es animación, color y sincronización de labios al momento del habla de los personajes. También cabe destacar Pinocho, que fue creada en 1940 y aunque no fue tan aclamada por la audiencia, fue la primera película animada de la historia en recibir nominaciones al premio Oscar, siendo ganadora de 2 de ellos. En 1940 Disney decidió llevar a cabo o estrenar un proyecto que él anhelaba con todo su corazón y esa es la película de fantasía, la cual incluye personajes animados con una mezcla de música clásica. Sin embargo, sí cabe destacar que pese a todo el presupuesto que se dedicó a esta pieza en particular, no fue para nada bien recibida por la audiencia. Luego del fracaso de fantasía, aunque hoy en día sea un clásico icónico, en 1941 el estudio estaba en bastante decadencia, por lo tanto decidió sacar como manotazo de ahogado la película de Dumbo, la cual contaba con un presupuesto ridículamente bajo y era considerablemente más corta que las otras. Sin embargo, el público la amó y el estudio Disney repuntó por las nubes. También tenemos en 1942 Bambi, que fue la primera película que estaba protagonizada únicamente por animales.
Y también tenemos en el 42 Saludo Amigos. La segunda era que vamos a nombrar es la era empaquetada o la era de guerra y fue de 1943 a 1949. Esta era se desarrolló durante la época de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto la mayoría de los animadores del estudio se habían enlistado en la guerra, así que estaban bastante cortos de presupuesto y de animadores. La mayoría de las producciones que se hicieron durante esta época fueron obras antológicas, esto quiere decir que fue la unión de varios cortos, no necesariamente cortos que habían visto la luz, sino algunos proyectos en los cuales estaban trabajando que finalmente se decidieron unir para crear un largometraje. En este periodo se crearon 7 largometrajes, creo que el más relevante a mencionar es de 1944, Los Tres Caballeros. No porque la gente la recuerde como una gran película, sino porque en este periodo de división mundial lo que se hizo fue recrear una película protagonizada por Donald, José Carioca y Panchito, que representaban a las tres Américas en hermandad. También cabe destacar que esta película tiene un paseíto en Epcot, en Disney World. El paseo es bastante obsoleto, los animatronics de ese paseo siempre fallan. Hay de los tres caballeros, por lo general solamente hay 2, y si está el tercero está como... Así que yo creo que sea cuestión de tiempo antes de que alguien se levante y reemplace eso por Coco, porque obviamente está en el pabellón de México. La siguiente era es la Era de Plata y fue de 1950 a 1967, también llamada la Era de la Restauración. Este periodo se caracterizó por volver a las grandes producciones cinematográficas, también por tener una innovación visual muy avanzada para crear un carácter único para cada una de las películas. A partir de este momento, el estudio Disney comenzó a innovar en la adaptación de cuentos clásicos. Durante este periodo se crearon 8 películas animadas del estudio Disney. Entre ellas Cenicienta en 1950, que fue la que comienza con este periodo, muy característica por los escenarios de fondo que cuentan con una cantidad de detalles impresionantes para la época. También tenemos a 1951 Alicia en el País de las Maravillas. En 1953 contamos con Peter Pan. No fue demasiado aclamada por la audiencia, pero es la última película en contar con los 9 animadores originales del estudio Disney, que en este momento ya estaba lo suficientemente asentado. En este periodo también tenemos La Dama y el Vagabundo y La Bella Durmiente, la cual para mí es una pieza de arte. La amo, la amo. La película de La Bella Durmiente es famosísima por emplear escenarios casi sin líneas duras, es decir que las líneas fluyen mucho más, además con unos fondos acuarelados que simulan ser una especie de pintura, por lo tanto es una maravilla visual. Está trabajada también en una paleta de colores con una finalidad emotiva. Así que es muy similar a una pintura descrito por el mismo Walt. Sin embargo, en esta película se gastó muchísimo y en ese momento La Bella Durmiente fue un fail. Por eso es que les digo, La Bella Durmiente es un clásico icónico, es hermosa la película, yo creo que es una maravilla, pero en ese momento la gente salió como... Finalmente en 1961 llegaron 101 Dálmatas, la cual había sido un manotazo de ahogado para salvarse de todo lo que habían perdido con La Bella Durmiente, por lo tanto el presupuesto para esta película estaba por los suelos. De hecho se utilizó una especie de animación por computadora para crear a los dálmatas mucho más fácil. Sin embargo, como resultado las líneas de esa película son bastante difusas, pero... contra todo pronóstico, 101 Dálmatas gustó a la audiencia y a la crítica, por lo tanto el estudio una vez más repuntó. En 1963 se estrenó La Espada en la Piedra y ustedes me dirán, ¿para qué la nombras tanto? Porque esta fue oficialmente la última película en estrenar en vida por Walt Disney. En 1967, tras el fallecimiento de Walt, se estrenó El Libro de la Selva. Sin embargo, aunque él no pudo verla finalizada, sí fue un proyecto el cual tuvo luz verde por Walt Disney y en el cual incluso estuvo involucrado en el proceso creativo. Se imaginarán que a partir de ahí el estudio comenzó a caer en picada con la muerte de su creador. Busca lo más vital, no más lo que has de precisar, no más. Olvídate de la preocupación. A continuación tenemos la Era de Bronce y fue desde 1970 a 1988, también conocida como la Era Oscura. Sepan que muchas personas la dividen en dos, yo la voy a dejar como una sola, pero sí les voy a decir dónde normalmente se hace el corte. El estudio, por supuesto, estaba en completo declive sin la presencia de su creador. Los animadores estaban totalmente dispersos y perdidos y su trabajo fue bastante pobre. También se hicieron recortes de presupuesto y se abarataron los costos utilizando técnicas de animación reusadas. En este periodo tenemos 8 películas creadas por el estudio, siendo la primera en 1970 Los Aristóbatos, totalmente mal recibida por la crítica. La idea original era producirla en formato live action. Gracias que no hicieron eso, Dios. Odio los live action de Disney. Por cierto, Maléfica. Les dije que había sido Edgar. Ya cállate.
títulos. Dije que había sido Edgar. Ya cállate, tu luz. En 1973 tenemos Robin Hood, la cual Disney había empezado a crear casi al mismo tiempo que Blancanieves, era una o la otra. Sin embargo, descartó esta por no contar con un héroe adecuado y procedió a hacer Blancanieves, dejando guardadita en el cajón. Así que los animadores lo único que hicieron fue levantar la idea que ya había tenido el mismísimo Walt. También tenemos las aventuras de Winnie Pooh. Una vez más, Disney estuvo presente en el proceso creativo, porque en realidad lo único que se hizo fue juntar un montón de cortos que ya tenían creados del osito, así que de vuelta usaron las ideas de Walt. Y ahora sí, aquí tenemos el corte, porque si pensamos en las tres películas que acabamos de nombrar, no son tan oscuras, por lo tanto no estaba tan mal el periodo. Sin embargo, aquí sí empieza el declive absoluto. Empezando por Bernardo y Bianca, la cual fue bastante bien recibida por la audiencia, así que por el momento no estaba tan mal. Y la película es ridículamente oscura, con un tema bastante fuerte. También tenemos El zorro y el sabueso, la cual algunos creen que es la mejor película jamás creada después de la muerte de Disney. No sé dónde están esas personas. Si hay alguno, por favor, coméntemelo abajo, porque... Y fue, hasta el momento, la película más costosa creada por el estudio de Disney. Para colmo, esta película fue un fracaso en taquilla, la crítica la odió y la audiencia también. Y por último llegamos a lo profundo, en 1985 con El Caldero Mágico. Esta película fue un desastre por donde la vieran, iniciando con el día del preestreno, en el cual varios niños fueron al cine a gozar de la maravillosa obra de Disney y salieron llorando. Por eso, antes de estrenarla oficialmente, hubo que hacerle recortes para que fuera apta para todo público. Sin embargo, no pasó y fue catalogada como para mayores de 16 años, contando con un tema no solo de color oscuro, sino también con personajes y villanos totalmente atroces. También tenemos Policías y Ratones, y para finalizar con esta era se creó también Oliver y su pandilla. Sin embargo, Oliver y su pandilla, digamos que era un poco más iluminada, por lo tanto ahí comienza el resurgimiento de Disney. Y ahora sí llegamos a la mejor era de la vida, la de la época de los 90, como al menos la conocemos normalmente. Este periodo se llamó la era del Renacimiento y fue de 1989 a 1999. Durante esta era, el estudio dijo: frenemos y recapitulemos todo lo que estuvimos haciendo mal, y así es como surge la fórmula Disney. Esto quiere decir que se volvieron a readaptar cuentos clásicos y estaban obligatoriamente acompañados de lo que eran canciones. Se llamaron incluso a orquestas y a sinfonías para crear las composiciones musicales de estas películas. Como resultado fue el apogeo extremo del estudio Disney. En el 89 contamos con La Sirenita, una de mis películas favoritas ever. Esta película puntualmente fue exclamada, amada por la crítica y las personas, y eso muchos creen que es por la composición musical que tiene esta obra. También fue la primera película que dio paso a Disney a introducirse en el mundo del teatro. Es muy simple decir que no hay más que pedir. También tenemos Bernardo y Bianca en Cangurolandia, que mucha gente posiblemente ni siquiera la tenga en cuenta. A mí particularmente me fascina, fue una de las películas con las cuales yo crecí. Sin embargo, esta no fue tan bien recibida, por lo tanto se iba a crear una tercera entrega que fue cancelada. En 1991 finalmente llega La Bella y la Bestia, uno de los mayores éxitos y aciertos de todo el estudio. Puntualmente esta película no fue ganadora de un premio Oscar, pero sí fue ganadora de los Globos de Oro. Every morning just the same. En 1992 nos trajeron Aladdin. Gracias al éxito que tuvo esta película, a Disney le sobró suficiente presupuesto como para crear un estudio en simultáneo llamado Disney Toon, el cual nos trajo maravillas, como por ejemplo Pocahontas 2. El estudio se basaba, porque ya no existe más, en la creación de secuelas y series animadas con una calidad horripilante. Y finalmente llegamos a la obra maravillosa de toda la vida. En 1994 sale a la luz El Rey León. Esta película cabe destacar varias cuestiones. La primera es que el estudio estaba trabajando en otra película, Pocahontas. Por lo tanto, todos los animadores principales y gente con experiencia estaba dedicada y abocada únicamente a esa película, y El Rey León se estaba creando en simultáneo como para tener ahí algo de base. Entonces, los únicos que trabajaron en esta película en particular fueron animadores inexpertos o bastante nuevos. Pero contra todo pronóstico, El Rey León fue un éxito rotundo en taquilla por la frescura de estos animadores inexpertos y también por el increíble acompañamiento musical del mismísimo Elton John. Esta película no solo rompió con absolutamente todos los récords a nivel mundial, sino que hasta casi la actualidad fue la primera película animada
más taquillera de la historia, siendo estrenada únicamente en 2013 por otra película de Disney que voy a nombrar un poquito más adelante. Yo creo que es una de mis películas favoritas de la vida, no sé, no tengo palabras. Esta noche es para amar, todo listo está y las estrellas. En 1995 también llegó Pocahontas después de mucho tiempo de postproducción, de mucho presupuesto, y la audiencia la odió. Así que habían gastado muchísimo para nada. Reiteramos, Pocahontas es una obra maravillosa, sin embargo en ese momento la audiencia no quedó muy contento con el final un poco extraño, y también, conociendo la obra original, se creía que Disney se había tomado demasiadas licencias creativas. Y no irás a aullar los lobos a la luna azul. También contamos con películas como El jorobado de Notre Dame, la cual es una de las películas más fuertes jamás creadas por Disney por tratar temas como la religión y los pecados. Esta fue una película bastante más económica después del fracaso de Pocahontas. Bueno, no fue fracaso como tal, pero no estuvo tan bien recibida. Y la audiencia la recibió bastante bien. También tenemos Mulan, la cual estuvo producida en el estudio de Orlando por primera vez, ya que en realidad el estudio principal estaba en California. Sin embargo, como estaban tan atareados produciendo obras maravillosas como Pocahontas en ese momento, fue desplazada directamente hacia el estudio de California y fue casi íntegra realizada ahí. En un momento se pensó hacer una historia de amor entre Mulan y Shang. Sin embargo, decidieron ser un poco más apegados a la historia original y darle mucho más fuerza a la protagonista. Yo creo que Mulan es la fórmula perfecta, o la única película en la cual Disney logra realmente hablar de la mujer empoderada. Todo lo que trató de hacer después no le funcionó. En 1997 se creó Hércules, la cual también estuvo bastante bien recibida. Y para finalizar con este periodo, en 1999 llegó La Maravilla de Tarzán. Sin embargo, esta película es la que empieza a romper un poco este esquema del Renacimiento, porque, a diferencia de otras películas, si bien tiene una banda sonora increíble a cargo del mismísimo Phil Collins, la cual le dio un Oscar por la canción En mi corazón, Capitán, diga que jamás nos encontró. Además, la gente se pierde en la selva todos los días. ¡Adiósito! Capitán, diga que jamás nos encontró. Sí. Además, la gente se pierde en la selva todos los días. ¡Ja! ¡Adiósito! A continuación tenemos la era experimental. Y fue desde 1999 al 2008, y muchos creen que es una de las peores eras de Disney, peor que la era oscura. Durante este periodo, las obras una vez más se alejaron de los cuentos clásicos, se empezó a tratar temas como la familia y la superación personal, y el estilo visual de las películas cambió por completo. Tenemos películas como Fantasia 2000, que es algo así como un homenaje a Walt. También tenemos Dinosaur, Dinosaurio, que es bastante terrible, pero fue muy innovadora porque fue filmada sobre escenarios reales con agregados por computadora. En el 2000 llegó Las locuras del emperador, que para mí es una maravilla. Sin embargo, sí hay que admitir que es bastante diferente por el simple hecho de que los personajes, por ejemplo, rompen la cuarta pared, es decir, que interactúan con el televidente. O el espectador. Televidente, si no están en tele, no cuenta. ¿Vamos a caer por una cascada gigante? Sí, ¿Y abajo hay piedras? más o menos. Va a doler. No me digas. ¿Vamos a caer por una cascada gigante? Sí, ¿Y abajo hay piedras? más o menos. Va a doler. También tenemos Atlantis, el Imperio Perdido, la cual no estuvo tan bien recibida por la audiencia y hoy en día nadie la recuerda, pero a mí me parece que es una película excelente. En el 2002 contamos con Lilo y Stitch. Una vez más, no es una mala película. Bueno, a mí me fascina, también es una de mis favoritas, pero hay que admitir que en ese momento quizás no estuvo tan bien recibida. Sin embargo, hay que admitir que es algo experimental como la hicieron, ya que no tiene absolutamente líneas duras, es decir, que es todo una imagen redondeada y tiene fondos de acuarela. Tenemos también El planeta del tesoro, Tierra de osos, la cual fue la última película realizada en animación tradicional. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Y una vez más contábamos con el maravilloso Phil Collins en la producción musical. Y en el 2004 llegó la joyita, la única, la inigualable Vacas Vaqueras. Esta película fue por completo la peor película jamás inventada por el estudio, la que tuvo más pérdidas, la que nadie recuerda y la que todo el mundo detesta. Como el estudio estaba bastante flojo de presupuesto, la película contó con casi nada para hacerse y el resultado se ve a la legua. Va a suceder, lo vas a ver, ese paisaje de verdad te va a sorprender.
Aquí solo falta que quieras venir. Que sea mala no quiere decir que no la haya visto 1.000.000 de veces. También tenemos producciones como Chicken Little, que la amo. Uy, aguanta, hay un artículo al respecto este mes en Pata Moderna. Es muy apropiado. Uy, aguarda, sí. Mira, hay un artículo al respecto este mes en Pata Moderna. Es muy apropiado. Uf. También tenemos La Familia del Futuro y Bolt. Y para finalizar tenemos el resurgimiento de Disney desde el 2009 hacia la actualidad. También llamado el segundo renacimiento, se implementaron una vez más las obras clásicas o las readaptaciones, sin embargo con la imagen visual que fue creada y perfeccionada durante la era anterior. No voy a decir cuántas películas cuenta esta era porque todavía sigue en proceso. Sin embargo, sepan que tenemos películas como en 2009 La Princesa y el Sapo, la cual fue creada bajo la animación tradicional y una vez más adaptaba un cuento clásico, lo cual fue una maravilla y un éxito en taquilla. También es la primera princesa presentada por Disney y los personajes afroamericanos. En 2010, Enredados, la cual tuvo un proceso de creación de 6 años y fue la película animada más cara de la historia del cine, costando un total de $260 millones. En el 2012 tenemos Ralph el Demoledor. Eres dinamita, nena. Eres dinamita, nena. Y en el 2013 llegó a romper todos los paradigmas Frozen. Esta película fue la única capaz de destronar al Rey León, que seguía en el podio siendo la película animada más taquillera de la historia. Para mí no se comparan, pero Frozen es una película excelente y a los niños de esta época les fascinó. Ventanas abiertas, puerta igual. Una vez más siendo la adaptación de un cuento clásico con personajes hermosos y unas canciones ridículamente pegadizas, es considerada el mayor éxito del estudio Disney en los últimos 20 años. También tenemos 6 grandes héroes, Zootopia y Moana. See the light when the sky meets the sea, it calls me. Y por supuesto, la incorporación más reciente es Frozen 2. ¡Qué maravilla de película! ¿Cuántas veces fuimos al cine a verla? ¿2? ¿3? ¿2? 2, 3 veces así en un lapso de una semana. ¿Por qué saco? ¿Qué película? A mí me gusta más que la 1. Coméntenme en los comentarios si prefieren la 1 o la 2. Y ahora sí, oficialmente llegamos al final del video. Si llegaron hasta acá les agradezco muchísimo por su tiempo. También me encantaría que me ayuden con un me gusta y compartiendo. Si no lo hicieron hasta el momento, los invito a suscribirse una vez más y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. De cualquier forma, subimos videos todos los martes y viernes. Y si no es martes y viernes, miércoles y sábado. Desde acá les mando un beso muchísimo y espero nos veamos muy prontito. Y bye.